Hoy vamos a ver la elipse. En primer lugar, ¿qué es? Bueno, aquí tenemos su definición. Una elipse es el conjunto de puntos X, Y, tales que la distancia entre el punto P y el foco 1, vamos a ver esto con un ejemplo. Tenemos nuestro punto P y nuestro foco 1. Pues esta distancia de aquí, más la distancia del punto P al foco 2, es decir, esta de aquí, debe ser igual a una constante. ¿Y cuál es esa constante? Pues es precisamente la longitud del eje mayor, que vemos que es este de aquí. En nuestro caso va desde A' hasta A. Otra forma de expresar esto sería que la constante es el doble del semieje mayor. Y al semieje mayor, como ya veremos después, le solemos llamar A. Entonces, esta constante es 2A. Vale, vamos a verlo ahora numéricamente. Aquí tenemos nuestra elipse y un punto P. La distancia entre el punto P y el primer foco, la tenemos aquí, es 6,02. Y la distancia entre P y el segundo foco es 3,98. Si sumamos estas dos distancias, vemos que obtenemos un valor de 10. Entonces, 10 va a ser la constante. Y es precisamente el doble del semieje mayor, porque vemos que el semieje mayor es 5, entonces el doble va a ser 10. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos la misma elipse de antes, pero ahora hemos cambiado el punto P. Ahora la distancia de P a F1, al primer foco, es 2,84 y la distancia de P al segundo foco es 7,16. Volvemos a sumar las dos distancias y vemos que obtenemos la misma constante, 10, que es el eje mayor. Ahora vamos a ver un punto que no forma parte de la elipse. Por ejemplo, este Q. Vale, medimos las dos distancias. La distancia desde Q hasta el primer foco es 3 y la distancia de Q al segundo foco es 8,54. Sumamos ambas distancias y ¿qué obtenemos? 11,54. Vemos que no obtenemos la misma constante, que era 10. Entonces, esto quiere decir que el punto Q no pertenece a la elipse. Finalmente, vamos a ir a GeoGebra con esta URL para ver una simulación. Vale, pues tenemos una elipse donde podemos variar el punto P. Vemos que todos estos puntos pertenecen a la elipse, porque a pesar de que vamos variando el punto P y por lo tanto su distancia al primer foco y al segundo, la suma de esas dos distancias se mantiene constante, porque siempre es 10. Sin embargo, para este punto Q varía, porque esa suma de las dos distancias no es la constante 10. ¿Qué más podemos decir de la elipse? Pues que es una cónica. Primero, una cónica o sección cónica es la curva resultante de la intersección entre un cono y un plano. Ya vemos aquí que tenemos un cono y tenemos varios planos que han cortado a este cono. Entonces, dependiendo de cómo corte el plano al cono, vamos a obtener una de estas cuatro cónicas: circunferencia, elipse, parábola o hipérbola. Vemos que ya tenemos aquí la elipse. Un plano ha cortado al cono totalmente, pero ese plano vemos que no iba paralelo a la base, porque si fuera paralelo a la base obtendríamos una circunferencia. Bueno, una vez vista la definición de elipse, vamos a pasar a ver sus elementos. En primer lugar, aquí nos encontramos otra vez con la definición de elipse. Como ya habíamos dicho, era el conjunto de todos los puntos, x, y, tales que la distancia desde P hasta F más la distancia desde P hasta F', es decir, al otro foco, nos da una constante, y esa constante era 2 por A, donde A es el semieje mayor, es decir, este de aquí. Esto es A. Vale, pues aquí ya tenemos varios elementos. Tenemos los dos focos de la elipse, que vemos que están a la misma distancia del centro, y luego el semieje mayor, que le llamamos A, y lo vamos a utilizar después para varias fórmulas. Ahora, vamos a ver qué es la excentricidad.
La excentricidad E es una cantidad constante para cada elipse, por lo que es propia de cada elipse. Y es un número que mide el mayor o menor achatamiento de la elipse. Bueno, vamos a ver cómo calcularlo numéricamente. La fórmula sería esta. E es igual a C partido por A. Bueno, E es la excentricidad, A ya habíamos dicho que era el semieje mayor. ¿Pero qué es C? C es el semieje focal, es decir, desde el centro a uno de los focos. Así que el cociente entre el semieje focal y el semieje mayor es la excentricidad. Como vemos aquí, C nunca va a ser mayor que A, por lo tanto, la excentricidad va a adoptar valores entre 0 y 1. Bueno, si hiciésemos coincidir a uno de los focos, bueno, el otro también coincidiría porque se mueve todo. Con el centro, vemos que obtenemos una circunferencia. Y en el caso de la circunferencia, la excentricidad es 0. Este extremo de aquí. Y ahora, ¿cómo conseguimos una excentricidad de 1? Pues tendríamos que conseguir que este foco F coincidiese con el vértice de la elipse. Entonces hacemos que el foco tienda a superponerse sobre el vértice y así que obtenemos una línea recta horizontal. En la línea recta horizontal la excentricidad es 1, que es el otro extremo. Pero para una elipse, como no es ni una circunferencia ni una línea recta, pues su excentricidad va a estar entre 0 y 1. El siguiente elemento que vamos a ver es el lado recto. Aquí tenemos su definición, es un segmento de recta perpendicular al eje mayor. Contiene a un foco, cualquiera de los dos, y sus extremos se localizan sobre la elipse. Vamos a verlo esto. Entonces, este es el lado recto. Vemos que es perpendicular al eje mayor, pasa por uno de los focos y sus extremos se encuentran en la propia elipse. Vemos que corta a la elipse. Pues este es el lado recto y lo podemos calcular de manera numérica, con la siguiente fórmula. El lado recto es igual a 2b cuadrado partido por a. Como ya habíamos dicho, a es el semieje mayor. ¿Pero qué es b? Pues b es el semieje menor, es decir, este de aquí. Entonces la fórmula para calcular el lado recto nos quedaría el doble del cuadrado del semieje menor partido del semieje mayor. Lo siguiente que vamos a ver es la relación fundamental de la elipse. Es esta expresión de aquí. A al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Vemos que lo que hacemos es relacionar los tres semiejes que hemos visto. A era el semieje mayor, b el semieje menor y c el semieje focal. ¿Y qué nos dice esta expresión de aquí? Bueno, esta relación. Pues si nos fijamos, este cateto de aquí es b. Y este cateto de aquí es C. ¿Por qué le llamamos catetos? Bueno, porque entre ellos forman un triángulo rectángulo. Vemos que si unimos, este es el triángulo rectángulo que obtenemos. ¿Pero cuál es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo? Pues la tenemos aquí, porque si nos fijamos, esta es la expresión del teorema de Pitágoras. Entonces, A va a ser la hipotenusa. Esto quiere decir que la hipotenusa de este triángulo rectángulo que obtenemos a partir del semieje focal y el semieje menor va a coincidir con la longitud del semieje mayor. Esto es A y esto es A. De hecho, lo vemos aquí. A mide 5,83 y por aquí también vemos que mide 5,83. Por último, vamos a ver qué son las rectas directrices. Bueno, las rectas directrices gráficamente serían estas dos. Y nos dicen, cada foco F de la elipse está asociado con una recta paralela al eje menor, llamada directriz. Serían estas dos. Para este foco su recta directriz es esta y para este foco pues sería esta. Pero lo que nos interesa es esto. La distancia de cualquier punto P de la elipse hasta el foco F, vamos a ir viendo. Este es nuestro punto P y este es el foco que vamos a tomar. Entonces, esta distancia de aquí
es una fracción constante de la distancia perpendicular de ese punto P a la directriz. La distancia perpendicular del punto P a la directriz sería esta. Pues como vemos, entre estas dos distancias tienen una relación, dan una constante. Por eso decimos que forman una fracción constante. Vamos a llamarle a esta distancia de aquí K y a esta L. Por lo tanto, K entre L nos va a dar una constante. Pero es que esa constante es precisamente la excentricidad. Entonces podemos decir que K partido por L va a ser igual a C partido por A, es decir, el cociente del semieje focal y el semieje mayor, porque es la fórmula que habíamos visto antes para calcular la excentricidad.